Secretaria de Estado para la Agenda 2030, candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la CAM, candidato de Unidas Podemos al Ayuntamiento de Madrid, secretaria general de Podemos en la Comunidad Autónoma, portavoz de Izquierda Unida, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, coordinadora de Izquierda Unida de Madrid Ciudad, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid. Queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la empresa de energía fotovoltaica y medio ambiente Solaria, en nombre de cuyos presidentes, el doctor Francisco Iborra y don Enrique Díaz Tejero, les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite desde el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid por YouTube, Twitter y Teams. Hoy recibimos en el Fórum Europa a don Roberto Sotomayor, candidato a la Alcaldía de Madrid por Podemos e Izquierda Unida. Y tenemos el honor de que haya aceptado presentarle doña Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. La tribuna es suya. Buenos días a todos y todas. Buen comienzo de semana. Quería comenzar mi intervención, como no puede ser de otra manera, dándole las gracias a Nueva Economía Forum, porque hoy es un día muy importante para Podemos y para nosotras. Hoy tenemos la oportunidad de presentar nuestro proyecto para el Ayuntamiento de Madrid y es para mí un enorme placer, la verdad, presentar a Roberto Sotomayor, nuestro candidato. Cuando preparaba esta intervención pensaba... Son muchas las cosas que se pueden decir de Roberto, desde luego, pero pensaba cuál representaría mejor para que entendáis quién es Roberto Sotomayor. Y conociéndole, yo creo que la historia que mejor representa quién es una que os voy a contar muy brevemente. Yo no sé si mucha gente sabe que allá por 2014, cuando empezaba Podemos, Roberto Sotomayor sufrió un accidente de bicicleta bastante grave. Y en ese momento le dijeron que lo mejor era que abandonara las pistas, que, digamos, viviera de lo que habían sido sus también muchos éxitos del pasado y que, digamos, se conformara con lo que ya había conseguido. Y en vez de eso, Roberto lo que hizo fue lo que ha hecho siempre: pelear, esforzarse mucho, trabajar mucho. Y esa historia termina con Roberto Sotomayor ganando el Campeonato de Atletismo de Europa 8 meses después de su accidente. Yo creo que esto da una idea de quién es esta persona y creo que es la persona que necesitamos para ganar la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, porque es una persona acostumbrada a convertir en posible lo que a todo el mundo le dicen que es imposible. Eso es lo que necesitamos para Madrid. Y es evidente que Roberto Sotomayor es un ganador, pero para mí es un ganador de los mejores, porque es una persona que se ha hecho a sí misma en el sentido literal de la palabra. Es un chico de Quintana que aprendió atletismo en una escuela municipal, que hoy ya no existe, y que en vez de utilizar, digamos, su visibilidad, ¿no?, esta buena imagen que tienen nuestros deportistas de élite, para ganar dinero, para promocionarse, para promocionar, por ejemplo, casas de apuestas, él ha utilizado siempre esa visibilidad para ayudar a nuestros jóvenes, para ayudar a pelear, digamos, contra el que consideramos uno de los cánceres de los barrios populares de nuestro país, especialmente de la ciudad de Madrid, que son las casas de apuestas. Así que precisamente por eso a mí me hacía mucha ilusión presentar a Roberto, porque me parece, como decía, la persona que necesitamos para ganar el Ayuntamiento de Madrid. Y en último lugar, querría decir una cosa. Yo creo que lo bueno de estos 3 años de gobierno de coalición, de gobierno de Podemos en el conjunto del Estado, han sido muy útiles para que caigan algunos de los principales tabúes económicos que había en torno a nuestras propuestas.
Y yo creo que es muy importante tener las mejores propuestas programáticas, digamos. En ese sentido, creo que las tenemos y que en estos 3 años hemos demostrado que nuestras propuestas y nuestras medidas económicas no solo han sido más útiles para proteger a la mayoría de la gente, sino que además han sido las más efectivas a nivel económico. Estoy pensando, por ejemplo, en ese tope al gas, que todo el mundo nos decía que era pura demagogia y que hoy es la medida más efectiva para frenar y para reducir la inflación. Estoy pensando en esa intervención masiva de los precios del alquiler para controlarlos y para hacer que el principal gasto de las familias, que es la vivienda, fuera un poco menos pesado durante estos años tan difíciles. Estoy pensando también, digamos, en todas las medidas de protección social y de, digamos, contra los desahucios también y contra la limitación de los suministros. Pero, además de tener las mejores propuestas, yo creo que hay una diferencia entre Roberto y el resto de candidatos que se presentan al Ayuntamiento de Madrid. Y es la capacidad que tiene Podemos, y yo creo que Roberto era de Podemos antes de que existiera Podemos, por cómo es él. Creo que no se trata solo de tener las mejores propuestas, sino sobre todo se trata de tener la valentía, la capacidad de llevarlas a la práctica. Se trata de tener el espíritu y la actitud suficiente para enfrentarte a lo que sea necesario enfrentarse para poder llevar esas medidas a la práctica. Y creo que hasta nuestros adversarios reconocerán que lo que decimos lo cumplimos. Así que es un placer presentarte, Roberto. Adelante y bienvenido. ¿Cómo está, Roberto? Pues muy bien, aquí deseando empezar. ¿Preparado para esta especial maratón hasta el 28 de mayo? Como no podía ser de otra manera. ¿Por qué ha decidido usted dar el paso y presentarse como candidato de la Alcaldía de Madrid, aceptar ser el candidato en un ayuntamiento en el que su coalición no tiene ahora representación? ¿Cómo ve el Madrid de hoy? ¿Cómo imagina y cómo cree usted que podría ser el Madrid del futuro, con un gobierno de izquierdas, en particular si gana Unidas Podemos? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy, al Fórum de Nueva Economía, por la invitación, por la oportunidad de desplegar una visión de Madrid, unas propuestas con las que poder imaginar todos juntos el Madrid de la próxima década, que tiene que ser un Madrid muchísimo mejor. Muchísimas gracias, ministras. Gracias, Irene. Gracias, compañera Ione, por la presentación. La verdad es que ahora estaba acordándome cuando estábamos hablando del 2014 y mi mente de repente se ha ido a aquellos momentos en donde lo único que tenía era mi voluntad. Cuando todo el mundo dice que no, yo decía que sí y al final, pues, yo creo que con voluntad, que es una palabra que voy a repetir mucho hoy, se pueden conseguir las cosas. Pero sobre todo quiero darte las gracias por la labor, ¿no?, que estás haciendo en el Ministerio de Derechos Sociales, contra viento y marea, como no podía ser de otra manera, y lo que nos define en Podemos, ¿no?, trabajando, proponiendo, aprobando leyes, transformando de alguna manera y liderando esa transformación que nos está permitiendo conquistar nuevos derechos. Lo hemos visto esta semana con la Ley de Bienestar Animal, que a mí personalmente me congratula muchísimo, aunque lamentablemente el Partido Socialista ha dejado fuera a los perros de caza, pero sobre todo con la Ley de Familias, con la que pronto la conciliación, la protección y el cuidado para todas las familias de este país se convertirán en una auténtica realidad. Una realidad después de tanto tiempo de palabras vacías por parte de una clase política que no ha hecho absolutamente nada. En Madrid no es que no nos gusten las familias, claro que nos gustan. Lo que pasa es que el Partido Popular nos lo pone muy difícil, ¿no? Están todo el día, se les llena la boca, ¿no?, hablando de la familia y luego practican las políticas que son precisamente contrarias. La Ley de Familias toca teclas, creo que muy importantes, y es lo que creo que va a marcar el camino de lo que nosotros aquí vamos a poder hacer. Pero sobre todo quiero dar las gracias también a mi compañera Alejandra Jacinto, nuestra Ada Colau madrileña, que le va a poner los puntos sobre las IES a la señora Ayuso y que va a trabajar tanto por algo tan importante como es la vivienda en esta ciudad. Bueno, en cuanto a la pregunta, bueno, lo que veo en Madrid son unos barrios que están
maltratados, unos barrios que están abandonados por un ayuntamiento que ha dejado de escuchar a los vecinos, que ha dejado de escuchar a la gente y que, por tanto, ha dejado de ser útil. Y esto es una realidad. Yo creo que la tendencia de los datos socioeconómicos es clara y es muy preocupante. Se está cronificando un Madrid de 2, de 3 velocidades y a mí esto pues, me parece realmente preocupante. Yo creo que la brecha social cada vez es mucho más grande. Y detrás de esta realidad hay una palabra que explica el por qué hay un Madrid en donde la esperanza de vida puede ser de hasta 10 años dependiendo del barrio en el que vivas. Detrás hay también que explica el por qué pues se siguen cebando sobre los mismos colectivos la desigualdad. Sobre todo las mujeres, las personas migrantes, en sectores muy concretos. O por qué hay tasas de abandono que siempre se ceban en los mismos niños y en las mismas niñas y en los mismos barrios. O el por qué un niño de 12 años me pregunta en el barrio de Orcasitas el por qué su barrio no está igual de cuidado que un barrio del centro de Madrid. Y esta palabra que define todo esto es desigualdad. Es desigualdad. Somos una de las ciudades de Europa con más desigualdad. Y creo que es el foco de la mayoría de nuestros problemas, que además es que nos está haciendo vivir todavía peor, ¿no? Yo creo que yo estoy convencido de que esta realidad puede transformarse a muchísimo mejor. Yo creo que la política debe servir precisamente para dar una respuesta efectiva a estos problemas, porque creo que si podemos reducir al mínimo esta desigualdad social, pues yo creo que vamos a vivir todos y todas muchísimo mejor. La mirada del Partido Popular es una mirada ideológica que le impide ver la desigualdad reinante y, evidentemente, alguien que niega en su diagnóstico la realidad, pues muy difícilmente va a poder mejorar la situación de los madrileños. Esto lo hemos visto hace poco con un consejero en la Comunidad de Madrid que decía que no veía pobres a su alrededor, ¿no? Es como muy distópico todo, ¿no? Uno lo ve desde televisión y este señor no ha venido a un barrio en su vida. Yo creo que esta realidad puede ir todavía a peor y lo estamos viendo por ejemplo, con la proliferación, como decía la compañera Ione, la proliferación de los locales, que no son casas de apuestas. Las casas son otra cosa, son locales de apuestas y que están proliferando en nuestros barrios y cada vez en los barrios más castigados. Carabanchel, Puente de Vallecas, lo de Tetuán es un drama. Tenemos la calle de Bravo Murillo con más número de locales de apuestas de toda Europa. Yo creo que este es el claro ejemplo de la desigualdad que hay en Madrid. Que tenemos 8 veces más número de locales de apuestas que Barcelona y somos una de las regiones de Europa con más locales de apuestas, con el daño que están haciendo no solamente a nuestra sociedad, sino sobre todo, en especial, a nuestros jóvenes. Y precisamente por esto y por este modelo atroz, yo pues he decidido dar el paso para liderar la transformación de Madrid desde un espacio que es Podemos, que no tiene complejos para decir la verdad, no lo hemos tenido nunca, por eso recibimos tantos palos y sobre todo llegar hasta el final con tal de mejorar la vida de los madrileños y de las madrileñas. Como sociedad no podemos, bajo ningún concepto, perder ni un segundo y yo creo que en mayo se abre una oportunidad única para orientar las políticas públicas a cerrar la brecha, a acabar con ese Madrid de 2 y de 3 velocidades y a transformar Madrid de verdad. Pero para eso hace falta ganar, que es una palabra que voy a utilizar bastante, ganar, porque hay que gobernar para cambiar la ciudad de Madrid. Madrid es una ciudad muy afortunada, tenemos el privilegio de ser la capital y de tener una abundancia de recursos que se plasman en un superávit en las cuentas. Y personalmente creo que tenemos una estructura administrativa que, en términos generales, creo que funciona bastante bien. Y esto, junto con las cuestiones de la agenda mediática, que pocas veces aterrizan en problemáticas concretas y estructurales de Madrid, salvo determinadas excepciones, como pueda ser la sanidad, como estamos viendo, como vimos ayer, pues provoca que no sea tan sencillo apreciar que las políticas del Partido Popular son un verdadero peligro para la cohesión social a largo plazo. Y su acción de gobierno está socavando los barrios. Lo estamos viendo todos los días. El Partido Popular está rompiendo Madrid. Y los datos, pues son tozudos, nos advierten de que la desigualdad está creciendo, de que la marginación sigue aumentando y todo lo que esto conlleva. Y esta tendencia es verdaderamente preocupante. A mí, por lo menos, me preocupa en exceso y sabemos cómo acaba. Y acaba en una ruptura total de la sociedad. Lo vemos en la mayoría de las ciudades norteamericanas. El modelo liberal no intervencionista no funciona o funciona solamente para unos pocos y quiero poner un par de ejemplos para que me puedan entender perfectamente a lo que quiero referirme. Yo creo que en las ciudades
de Estados Unidos, donde se desreguló el sector del taxi, este servicio público ha desaparecido completamente, y lo que al principio parecía pues cantos de sirena, una fantasía con precios tirados, pues rápidamente se ha convertido en una auténtica pesadilla, en donde un modelo perverso con un algoritmo cambia rápidamente los precios de una carrera que antes podía costar 10, 20 dólares y ahora cuesta 50, 60, incluso 100 dólares. Y esto lo hemos visto aquí en Madrid, acuérdense, en el Mazcool de hace un par de años, donde en una noche de lluvia, para viajar desde el IFEMA hasta el centro de la ciudad, pues hubo carreras de hasta 138 euros. 138 euros. Y otro ejemplo que yo creo que es el que debería de preocuparnos realmente a todos es el desmantelamiento de la atención primaria. Es cierto que hay una infrafinanciación en otras regiones, pero es que realmente es en Madrid donde se ve con claridad esta voluntad privatizadora de nuestra sanidad pública. Con un Partido Popular que responde una vez más a una visión ideológica que asume unos costes y unos sacrificios que son completamente inaceptables para cualquier demócrata. El Gobierno regional es el que menos dinero está invirtiendo en la sanidad por habitante. Invertir en la sanidad de la ciudadanía es evidentemente una decisión política, y el Partido Popular tiene muy claro y lo estamos viendo cuál es su plan de actuación, y es que los servicios públicos sean cada vez peores para que se cree en el imaginario colectivo de que desde lo privado se puede gestionar muchísimo mejor. Yo creo que hemos tenido ejemplos más que suficientes a lo largo de este país que desmontan ese mantra, ¿no? Y yo creo que desde lo público, evidentemente, claro que se gestiona muchísimo mejor. Y ahí tenemos ejemplos en Estados Unidos, donde millones de personas piden préstamos para pagar tratamientos que aquí, evidentemente, están cubiertos por nuestra seguridad social. Hoy en Madrid hay un 38% de madrileños que pagan por la atención sanitaria privada. Bueno, pues es un modelo que pone el beneficio económico en el centro por encima del derecho a la salud. Digámoslo claro, y lo vemos en Estados Unidos con las consecuencias del modelo privado y excluyente de la salud, y que esto no lo ve la gente, pues a mí me parece también muy preocupante, ¿no? Si tu enfermedad no me es rentable, pues no te aseguro, y vuelvo a la seguridad privada, a la seguridad pública, a ver si ahí te pueden atender. Y lo que es peor, vamos a hacer un modelo todavía peor. Búscate un hospicio para morir, porque no habrá seguridad social que te pueda atender. Y este esquema se puede extrapolar a todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento del estado del bienestar y de los servicios públicos, que es hacia donde nos está llevando el Partido Popular lentamente, inexorablemente, pero con mucha habilidad. Y yo, discúlpenme, pero yo no puedo aceptar ni quiero asumir este modelo de sociedad en Madrid. No lo quiero, porque amo mi ciudad, yo llevo el ADN de mi ciudad en las venas, y evidentemente quiero ver una ciudad muchísimo mejor y con justicia social. Yo soy consciente que el escenario en el que nos movemos es extremadamente difícil, muy complicado, y el adversario lo tiene todo atado y muy bien atado, como dice el libro de Ignacio Sánchez Cuenca. Pero soy optimista y creo firmemente que se puede lograr un Madrid mejor. Yo vengo del mundo del deporte y, como bien decía Ione, pues no me suelo arrugar a las problemáticas y a los obstáculos que he tenido a lo largo de mi vida, que hay gente del mundo del atletismo que conoce muy bien cómo cuesta superar los obstáculos. Y, por tanto, creo que hay posibilidades y creo firmemente que se puede lograr un Madrid mejor, que ponga a los barrios, que ponga a la gente, que ponga las necesidades en el centro de la sociedad, en el centro de la ciudad, y que la justicia social no sea una realidad, que sea una realidad y que no sea un sueño. Transformar Madrid no es solamente una responsabilidad, es que es una obligación como progresistas y como demócratas. Y a mí me caló muchísimo la idea del 15M. Yo me acuerdo cuando venía de competir en una Liga de División de Honor y me llamó un amigo, me dijo: oye, vente a la Puerta del Sol, que aquí está pasando algo, ¿no? Y me acuerdo de aquello, ¿no? El lema de que si tú no haces política, otros la van a hacer por ti y probablemente la van a hacer contra ti. Y yo creo que más que una idea fue una vacuna contra el desprecio de una clase política que se está olvidando otra vez de su labor, que es gobernar para la mayoría y no para una minoría poderosa. Y yo, evidentemente, pues no me voy a quedar con los brazos cruzados viendo cómo nuestra sociedad se parte en dos, así que yo doy el paso para romper la rueda de esta desigualdad antes de que ésta rompa definitivamente nuestra sociedad, pero sobre todo para recuperar estos 4 años perdidos del señor Martínez Almeida. Yo me niego a que los madrileños sean
esa rana cocida lentamente, mientras el Partido Popular y todo su entramado de contratos a dedo, de parásitos del dinero público, están esperando en la mesa con los cuchillos bien afilados. Yo creo que si hacemos las cosas bien, yo creo que si trabajamos duro y si hacemos parte de nuestro trabajo, yo creo que el futuro, y yo quiero decir otra vez esta palabra, el futuro es un futuro que tiene que ser de color y no de blanco y negro como nos están proponiendo en otros partidos políticos. Y será un futuro de esperanza, será un futuro de igualdad, de respeto, de tolerancia, pero sobre todo un futuro que va a ser nuestro. Muchísimas gracias. En línea con lo que usted ha dicho, ¿cuáles serían, don Roberto, las primeras medidas, las prioridades máximas si usted alcanza el sillón de la Alcaldía de Madrid? Bueno, quiero decir que durante estos meses estamos recorriendo los barrios de verdad, porque yo los recorro. Yo soy de barrio, llevo muchos años recorriendo los barrios, lo estoy haciendo con Carolina Alonso, que es nuestra portavoz en la Asamblea de Madrid, una mujer que me ha ayudado muchísimo en el aterrizaje en la política institucional, en la política de partidos. Yo siempre recuerdo a Carolina llena de folios en su despacho, buscando siempre un contrato dado a los amigos, a los primos, a los familiares, siempre es lo mismo, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción, la llamo yo. Así que muchísimas gracias, Carolina, por estar aquí. Como decía, nos hemos centrado en recorrer los barrios, en escuchar a los vecinos, que es que no se está haciendo en estos momentos, y en entender cuáles son realmente los problemas, los puntos de mejora, cuáles son los caminos más rápidos para poder solucionarlos, porque yo creo que de eso se trata la política, ¿no? Y yo creo que hay problemas transversales a todos los barrios de Madrid que me voy a encargar en estos momentos a trasladarles en algunos ejes, algunas medidas concretas. La primera tiene que ver con la vivienda. Como no podía ser de otra manera, la gran preocupación de los ciudadanos y sobre todo de los jóvenes. Y yo quiero lanzarles una pregunta porque yo creo que ya hemos visto lo que pasa cuando no se regula, cuando no se interviene el mercado de la vivienda. De hecho, estamos sufriendo las consecuencias. Y ahora mismo el mercado de la vivienda es un auténtico desastre. Esto, no sé, eso creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Se está destrozando proyectos de vida, está destrozando realmente miles de jóvenes que no tienen acceso a una vivienda. Entonces yo les lanzo una pregunta. Si ya hemos visto lo que pasa cuando no se regula, no sé, voy a hacer una pregunta un poco loca, pero ¿y qué tal si lo regulamos? No sé, a lo mejor podemos intentarlo. Yo tengo 45 años y desde los 18 años este problema está cronificado. Bueno, vamos a regular la vivienda, ¿no? Yo creo que hay ciudades como París, como Ámsterdam, como Viena, que han demostrado que sí funciona intervenir las zonas que están tensionadas y que sí funciona intervenir el mercado y que sí funciona invertir en un parque público de vivienda. Es que hay que recordar que en Madrid hay vivienda protegida asequible para rentas de 40.000 euros al año, lo cual desmonta cualquier valor social de la vivienda a dicha tipología. Entonces, yo lo vuelvo a lanzar la pregunta: ¿por qué no intentamos regular la vivienda? Si es que no es tan complicado. Yo concibo la vivienda como la educación, yo concibo la vivienda como la sanidad. No sé, yo lo veo como es, ¿no? Un derecho que tiene que estar garantizado y que está recogido en la Constitución española y que debemos y tenemos la obligación de garantizarlo, y como sociedad debemos de dotarnos de un plan. Y aquí el Ayuntamiento, claro que tiene muchas cosas que decir y claro que tiene que hacer muchas cosas que hacer. Es que España, y Madrid en concreto, no tiene un mercado de alquiler público ni privado. No lo tiene. Llega al 12 o al 13%. Entre los dos regímenes. Y hay otros países de nuestro entorno, como por ejemplo el Reino Unido, que llega al 20%, Holanda lleva al 47%, Alemania llega al 57%. Así que yo me comprometo a ofertar en la primera legislatura, o primer mandato, mejor dicho, un parque de 10.000 viviendas asequibles con pisos de alquiler que no sobrepasen los 400 euros para que en Madrid se pueda vivir con dignidad. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, mediante la construcción de obra pública. En segundo lugar, mediante la compra y la rehabilitación, y me voy a dejar la piel para que esto sea así, hay que incidir en la rehabilitación. Y, en tercer lugar, obligando a los bancos, a los grandes tenedores y a los fondos buitres a ejercer el alquiler social. Hoy tenemos en Madrid dos oportunidades. Tenemos dos oportunidades, los desarrollos urbanísticos de Campamento y del Madrid Sureste.
Y si yo gobierno, evidentemente, el 80% de las viviendas que se construyan formarán parte del parque público con un alquiler accesible a 400 euros. Esto me parece que es muy razonable y se puede entender perfectamente y además es una urgencia en estos momentos. Otro asunto que nos preocupa, a mí sobre todo me preocupa mucho, aquí hay mucha gente que trabaja en este sector, pero para mí y para nosotros es prioritario la salud mental. Es prioritario la salud mental. Lo vuelvo a repetir. No puede ser que recibir apoyo psicológico solo esté al alcance de quien se lo puede pagar. Esto no puede ser. Y desde el Ayuntamiento vamos a descongestionar las listas de espera de la sanidad pública, a la que nos ha abocado la señora Ayuso, que no es ni más ni menos que una terrorista sanitaria. Lo vuelvo a repetir porque lo que está haciendo es eso. Y no solo lo digo yo, lo dijeron ayer miles y miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas que salieron a defender la sanidad pública. Que, por cierto, a quien no vimos allí ayer fue al señor Almeida. Y es una lástima, porque yo creo que un alcalde de altura, que mínimo, que salga con sus vecinos a defender algo tan elemental como la sanidad pública y no poniendo multas, como hicieron ayer la Policía Municipal en el distrito de Carabanchel a muchos vecinos por repartir pasquines, por repartir folletos para animar a la participación de la manifestación de la salud pública. Esto es una auténtica vergüenza. O apagando ciertas cámaras para que no se vea que ayer fue una manifestación masiva. Este problema se está llevando a miles de personas por delante y en los casos más graves estamos hablando de suicidio. Por cierto, la primera causa de muerte no natural en nuestros jóvenes. Vaya dato que tenemos en España y en concreto en Madrid. ¿Cuánta gente conocemos, los que estamos aquí sentados hoy, que tiene alguna persona que está pasando por una depresión? ¿Cuántas personas conocemos que están pasando por ansiedad? Yo lo he pasado y se pasa muy mal. Que se inflan a pastillas. Para aplacar el sufrimiento psicológico. ¿Cuántas personas conocemos? Que lo están viviendo en silencio, sin pedir ayuda porque es un estigma. Yo creo que ahora mismo Madrid, como capital de España, es la región más rica de toda España y tenemos la mitad de psicólogos que la media de la Unión Europea. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que lo que vamos a hacer es lo que dicta el sentido común. Así que yo les anuncio que vamos a contratar a 1.200 psicólogos, que son el doble de la media de la Unión Europea, para que nadie que sufra una depresión o que esté sufriendo un trastorno de ansiedad tenga que esperar ni 5 días para que le pueda atender un profesional. A esto sí que yo me voy a comprometer sí o sí. Esto en un marco de un plan para la salud mental que también contará con campañas de sensibilización y atención temprana en los centros educativos. Primero, porque lo necesitamos. Lo tenemos todo claro. Y, en segundo lugar, porque nos los podemos permitir en Madrid. Nos lo podemos permitir perfectamente. Yo no sé, yo creo que ya basta ya de mirar para otro lado. Hay muchos psicólogos que están deseando empezar a trabajar. Yo he hablado con ellos, con muchos de ellos, y están deseando empezar a trabajar. Así que vamos a ponernos a la obra. Y, por último, decirles que voy a centrar mi campaña, como no podía ser de otra manera, en los barrios que han sido los grandes olvidados de la clase política madrileña durante 30 años. Por todos. Creo que tanto por la oposición como por el Gobierno, que parece que no se han acordado de los barrios hasta que llegan las elecciones. Cuánto me duele, porque la política no es esto. Y llevamos 3 ejes principales que son transversales a todos los barrios de Madrid, también a los PAU. Aquí hay gente que vive en los PAU, también a los PAU, que, por cierto, con todos ellos el Ayuntamiento tiene una deuda histórica pendiente que tenemos que saldar. En primer lugar, no puede ser que haya barrios que estén aislados. No puede ser que no tengan transporte público y que el que haya apenas funcione. Esto me parece absolutamente indecente. No voy a hablar del barrio del Cañaveral por poner un ejemplo, pero es que hay muchos. Y ahora, aunque parece que ahora se ha puesto de moda lo del bus rápido, que está muy bien, el bus rápido, pero es que en algunos barrios no llega ni el lento. Por tanto, yo creo que el problema está ahí. Yo no quiero venderle humos a los vecinos, porque yo creo que no está no está ahora mismo el horno para bollos, ¿no? Y creo que ofrezco un proyecto que responde realmente a las demandas de los vecinos y de las vecinas de nuestros barrios. Más financiación,
más autobuses, más metro, más frecuencia para aumentar las líneas que conecten los barrios. Que no puede ser que desde el barrio de Moratalaz hasta, no sé, Marqués de Vadillo, pues tengamos que tardar 1 hora y cuarto porque tenemos que pasar por el centro de Madrid. Que digo yo que, no sé, no estoy diciendo una cosa tan distópica, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación de que haya esto y, sobre todo, que haya más personal en el servicio de la MT. No pueden ser que los PAUs estén absolutamente desconectados y aislados, que tengas que depender del coche hasta para ir a comprar el pan. Y no digo ninguna cosa que no sea verdad. Considero que el transporte en la ciudad de Madrid debe ser gratuito para los empadronados, para quienes vivimos, para quienes trabajamos y para quienes hacemos Madrid. La gratuidad progresiva del transporte público va a ser otra de mis medidas. En segundo lugar, otra cosa que nos transmiten los vecinos, las organizaciones de los trabajadores y las asociaciones de las pymes y comerciantes es que tenemos, evidentemente, un problema grave con nuestro modelo productivo que nos está generando crisis de precariedad y de salarios. Hay barrios enteros donde realmente no hay tejido productivo, no hay tejido industrial de ningún tipo. Y esto creo que el Ayuntamiento puede y debe de ser el motor económico de una transformación económica que aporte riqueza a los barrios olvidados, como Vallecas, como Villaverde o como Vicálvaro, donde hay polígonos que están absolutamente desaprovechados, con naves de almacenes de logísticas abandonadas. Bueno, pues vamos a darles vida, ¿no? Qué distópico lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que vamos a darles vida y vamos a generar espacios que atraigan inversiones, que generen rendimiento de alto valor añadido, que nos permitan ofrecer algo más que un trabajo de mierda a la mejor generación, la más preparada de nuestra historia. Porque si seguimos con una economía de pies de barro que solamente piensa en la hostelería, basada en el turismo, pues vamos a continuar formando profesionales, formando chavales que los van a disfrutar en Alemania o en Finlandia. Pues es que esto es muy patriota lo que estoy diciendo. No sé, y yo ya les digo que como en Madrid en ningún sitio. Como Madrid en ningún sitio. Y esos jóvenes, algunos que ya no son tan jóvenes, pues lo que quieren es volver. Lo que quieren es volver. Y tenemos que ofrecerles algo digno, algo decente. Y establecer un nuevo contrato social con nuestros jóvenes, con nuestras jóvenes, de las que las dos partes, tanto el individuo como la sociedad, puedan beneficiarse. Y el ejemplo claro, pues yo tengo un amigo que vive en Alemania, que lleva ya 15 años viviendo en Alemania y que me dice: Robert, es que no hay un solo día que mire una oferta de empleo en Madrid para volver, pero es que no encuentro nada decente. Yo creo que este es el ejemplo claro que probablemente muchos de ustedes conocerán también y que no puede volver a Madrid. Y en esta línea, y sin perder la vista, la perspectiva de los barrios, también quiero anunciar un plan de rehabilitación de viviendas y de placas solares, que es un plan general para alcanzar un parque de viviendas 100% eficientes y con el que los hogares podrán ahorrar hasta un 80% en la factura de la luz. Hoy está aquí presente mi querida madre, que muchas veces me dice que ese dicho de que en Madrid se pasa del invierno al infierno muy rápidamente, ¿no? Yo he pasado mucho frío en la casa donde vivíamos antes mi madre y yo, y las temperaturas extremas se notan bastante. Y yo como ayuntamiento, si me lo puedo permitir, pues evidentemente no quiero que ningún vecino pase frío. Es que no quiero que un vecino pase frío, porque yo he pasado frío en casa y se pasa muy mal. Y yo quiero que se gaste no quiero que se gaste una pasta un vecino en calentar su casa. Y en Madrid, pues yo creo, insisto, que no lo podemos permitir. Y así que yo creo que ya basta de excusas, ¿no? Vamos a ser un ayuntamiento proactivo, un ayuntamiento que se acerque al ciudadano, que va a llamar a las comunidades de vecinos según su eficiencia energética para ofrecerles una rehabilitación integral, y vamos a movilizar todos los recursos posibles que hagan falta para que esto sea una realidad, y con esta medida vamos a generar 50.000 puestos de trabajo para personas provenientes de la formación profesional. Y por último, pero no menos importante, en sintonía con nuestro espíritu de lograr un ayuntamiento que acompaña y que funciona y que es útil, y pongo el ejemplo aquí de París, vamos a reformar la ley para que vuelvan las competencias y los recursos a los barrios. Igual que hizo Gallardón, que no le temblaron las piernas y lo centralizó todo, bueno, pues nosotros lo vamos a descentralizar. Y no me van a temblar las piernas. Hay que descentralizar Cibeles porque hemos tenido tiempo más que suficiente para
comprobar que el modelo centralizado no funciona. No funciona. Los barrios han perdido soberanía y los vecinos nos reclaman soberanía. Hay que escuchar a los vecinos. La centralización está hurtando la democracia. La está hurtando y está hurtando la participación de los vecinos. Y además es que no es operativo. No es operativo porque con este modelo centralizado pues los vecinos se tiran meses para que le cambien simplemente una señal de stop o para que le cambien un semáforo. Se tiran meses. O que piden una biblioteca. Es que hay barrios en esta ciudad en donde la biblioteca está cerrada desde hace 2 años. Pero para construir pisos de lujo, rápido, corriendo. Bueno, que los vecinos no tengan ni voz ni voto, esto se va a terminar. Y como ha pasado o está pasando, por ejemplo, en la Ermita del Santo. Yo el otro día estuve en un pleno de una junta de distrito y fue lamentable que los propios concejales se enfrentasen a los ciudadanos. Algunos van a decir que esto no se puede, que esto es imposible, agitarán el miedo, la bandera del miedo, como han hecho y como pasó durante el mandato de Manuela Carmena, pero yo creo que lo que he planteado aquí hoy no es ninguna utopía, no lo es. Don Roberto, vamos a, sí, termino ya. A ir ordenando un poco el debate porque… Termino ya. Pero yo creo que esto es importante que lo diga. Yo creo que esto, este ejemplo que estoy poniendo, yo creo que esto es Alcorcón. Esto es Alcorcón cuando se reflota una empresa pública y que se esmasa y se da un servicio de limpieza decente. Esto es Barcelona con el proyecto de las supermanzanas que ha puesto en el centro la sostenibilidad y la participación ciudadana como modelo de transformación urbana. Yo me pregunto, ¿por qué no podemos hacerlo en Madrid? Guillermo Aciola, de 20 minutos, le pregunta qué diferencia a Roberto Sotomayor del resto de candidatos de la izquierda madrileña. Ángeles González le pregunta si cree que su partido está en condiciones de ganar y de sumar para conformar una mayoría de gobierno. ¿Qué le dicen las encuestas? Muy bien, gracias por la pregunta. Pues fíjese, le voy a responder con las mismas razones por las que yo entré en Podemos y no en otras fuerzas políticas. Yo creo que la diferencia clave aquí es la valentía. Es una palabra que me gusta utilizar muchísimo porque la valentía es el espacio, es lo que nos diferencia en nuestro espacio político en Podemos. Creo que hemos estado detrás de las grandes conquistas sociales de este país en el gobierno de coalición. Hay algunos que nos quieren vender la burra diciendo que la política es como un cuento de hadas. Bueno, pues no es un cuento de hadas porque para vencer hay que vencer antes a poderosos monstruos que intentan proteger sus privilegios acomodados ahí y no son capaces de todo con tal de mantener la sartén por el mango. Y esto debemos tenerlo muy claro y quien esto no lo entienda bien, pues bienvenido al mundo real porque no vas a lograr lo que tú quieras. Hoy mi fuerza política gobierna España y gobierna España junto al Partido Socialista. ¿Cuál es la diferencia fundamental de ambas formaciones? Efectivamente, la valentía y el compromiso con el programa. Esto está clarísimo, lo hemos visto sin ir más lejos en esta semana. ¿A quiénes de los que están aquí les gusta que se hayan dejado los perros de caza fuera de una ley? ¿A quiénes les gusta que hayan socavado la voluntad social para que los perros de caza estén dentro de la ley? ¿Cómo se han sido capaces de traicionar a todos los españoles haciéndole esto a este agujero, a esta ley? Otro ejemplo, ¿cómo es posible que más país haya votado en contra de la ley de bienestar animal? Hay ejemplos todavía mejores, ¿no?, que no están en el foco mediático, pero que hay que decirlos, ¿no? Pero si no se han tocado hoy las pensiones es porque el señor Escrivá se está empeñando en todo ello y también es porque Podemos ha estado siempre al lado de los pensionistas para defender la dignidad, que por cierto han sido los que más aportaron en los momentos más complicados de la crisis en 2008 y también ahora. Así que tenemos que cuidar mucho a nuestros mayores. Y toda esta gente, cuando digo toda esta gente son los lobbies, pues evidentemente a Podemos ni siquiera nos van a llamar, ¿no? No nos van a llamar. Y entendemos todo por qué. Nos van a llamar porque saben que nosotros no nos vendemos. Y que nos debemos además a nuestro país y no solamente a ellos. Otro ejemplo, y lo estamos viendo también a la hora con la ley solo sí es sí. Hay una derecha política, una derecha judicial, una derecha mediática que ha doblegado al Partido Socialista para volver al tipo de penas anteriores donde la víctima tenía que justificar la agresión. ¿Cerró usted bien las piernas? Esto se ha oído en un juicio. ¡Qué vergüenza! ¿Se resistió usted lo suficiente?
cuando la pregunta debería de ser si hubo consentimiento. Las declaraciones de la ministra el otro día fueron lamentables. En 2015, otro ejemplo, cuando mi fuerza política gobernó el ayuntamiento en la candidatura de Unidad de Manuela Carmena, junto con algunas personas que 4 años después se extendieron en Más Madrid y en otros derivados, en esa misma coalición había 2 almas. Había un alma valiente, un alma que dio la batalla contra el ministro Montoro y su regla de gasto fiscal, y había otra que se plegó a la voluntad y a las exigencias del señor M. Rajoy. Yo ya les digo que en mi ayuntamiento, el concejal de urbanismo no le va a poner la alfombra roja a Florentino Pérez. En mi ayuntamiento, el señor Florentino Pérez va a tener que pedir cita como todos los demás. Y no hace falta irnos tan lejos, esto ya lo hemos visto en este mandato, que no ha habido, bajo mi punto de vista, una oposición firme. No sé si se acuerdan ustedes, pero yo me acuerdo perfectamente de 2 pactos de la Villa. Yo como ciudadano estaba indignado, firmados en vísperas de plena negociación presupuestaria con Ciudadanos, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con Más Madrid y con Vox. ¿Cómo va a hacer un partido una oposición creíble? ¿Cómo va a hacerla? Que genere esperanzas, que genere de verdad esperanzas de cambio, si en cuanto tiene la oportunidad pacta con el alcalde que tenemos, con el peor alcalde que tenemos, y encima le blanquea la figura. Yo ya les digo que jamás Podemos hubiese firmado los pactos de la Villa y hubiésemos planteado una moción de censura con un escándalo sin precedentes como ha sido el de las mascarillas millonarias, que mientras que yo estaba trabajando durante los meses de la pandemia en un supermercado, estos señores estaban llenando los bolsillos con 6 millones de euros en comisiones. ¡Qué vergüenza! Otro punto que nos diferencia, evidentemente, es en el compromiso del programa. Hay programas que lo aguantan todo, ya lo saben, pero luego, a la hora de la verdad, cuando llega el turno de la llamada del primer poderoso de turno, el señor Roig o un fondo buitre, pues hay quienes arrugan. Y luego pasa que por no cumplir no cumplen ni el título del programa. Y nosotros, con la fuerza que tenemos, nosotros lo que hacemos, lo prometemos, lo hacemos y lo cumplimos. Y siempre damos la batalla hasta el final. Creo que lo hemos demostrado siempre. Damos la batalla y por eso nos están golpeando tan duro, aun a sabiendas de las líneas editoriales de los medios generalistas que nos golpean día sí y día también. Pero creo que realmente merece la pena, porque creo que hemos logrado las conquistas sociales necesarias para nuestra sociedad. Pero para que se cumplan los programas, hace falta de lo que carece la clase política madrileña en estos momentos, que es voluntad y valentía, que es lo que yo reclamo y es lo que yo he vivido cuando he sido deportista. Y yo, Roberto Sotomayor, les puedo decir aquí, y les prometo aquí, que a mí no me va a torcer nadie la voluntad y que no me voy a arrugar ante nadie, que no nos va a faltar valentía, ni la ambición, ni el compromiso con las ideas y con el modelo de ciudad que nosotros estamos proponiendo. Y yo creo que esa es realmente la gran diferencia de Podemos y del resto de fuerzas que se presentan en el ayuntamiento. Miren, yo les pido el voto a todos y a todas, a todos los madrileños y las madrileñas que sueñan con que otro Madrid puede ser mejor y que existe ese otro Madrid. Porque si Podemos lidera el bloque progresista, si lideramos el Gobierno, si yo soy alcalde, la profundidad de la transformación que necesita esta ciudad será mucho mayor que la que pueda presentar el Partido Socialista y Más Madrid, precisamente porque tenemos valentía y no dejamos a nadie tirados. Don Roberto. Pedro Fernández Alén le pregunta cómo se construirá el parque público de vivienda que usted ha anunciado. ¿Se utilizará la colaboración público-privada? ¿Cómo se hará realidad si la comunidad autónoma no se gana por Podemos? Rosa Meras dice que está a punto de salir la sentencia a los 9 recursos puestos contra la operación Chamartín. ¿Qué propuesta tiene, si llega al ayuntamiento, para revertir ese disparate? Bueno, pues en primer lugar, creo que de dónde vamos a sacar las viviendas, ya lo he dicho antes, rehabilitación y compra. En Madrid no hay un plan de rehabilitación, por tanto, tenemos una asignatura pendiente. Esto creo que llevamos tiempo reclamándolo. Yo creo que la rehabilitación no puede esperar más. La movilización del parque de vivienda vacía. En Madrid hay 153.000 viviendas vacías. Y en la región de la Comunidad de Madrid, 250.000 viviendas vacías. Bueno, yo creo que para que las ordenanzas fiscales puedan regular
el precio de la vivienda en Madrid, lo primero que tiene que haber es que haya un partido socialista que no sea o que no bloquee la ley de vivienda estatal. Y lo que necesitamos es que la compañera Alejandra Jacinto llegue de una vez por todas a la Comunidad de Madrid para que haya una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid. Que es que no tenemos ley de vivienda en la Comunidad de Madrid. Bueno, es que no lo entiendo. ¿Cómo es posible? ¿Qué han hecho los políticos durante estos últimos 30 años? Y sobre todo, creo que la nueva construcción. Evidentemente, ya les he dicho antes que habrá un 80% para la vivienda pública y un alquiler de 400 euros. En cuanto a la sentencia de los recursos de la Operación Chamartín, fíjese qué oportunidad de oro dejamos con la Operación Chamartín de construir hasta 14.000 viviendas de vivienda pública. Qué oportunidad dejamos y se votó en contra, se votó para otro pelotazo urbanístico sin contar con los vecinos y con las vecinas. Yo creo que una de las cosas que ha caracterizado en los últimos años a la clase política madrileña es que no escuchan los vecinos y, por tanto, vamos a los pelotazos, a lo fácil. Entonces, ojalá sea así. Desde luego, yo le puedo decir que si Podemos hubiese estado, no hubiésemos votado la Operación Chamartín, no lo hubiésemos votado, y aquí votaron todos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid a favor de este pelotazo. Más vivienda pública y más escuchar a los vecinos. Hay varias preguntas que voy a tratar de concretarle. Yolanda Díaz es uno de los temas a los que se refieren varios de los preguntantes. Ángel Negro, de Antena 3 Noticias, le pregunta si está de acuerdo con la estrategia política de Yolanda Díaz. ¿Cree que beneficia o perjudica a Podemos retrasar su decisión sobre si será o no candidata a las elecciones generales? Si me llego a ir de aquí sin que me hubiesen preguntado por Yolanda Díaz, me hubiese extrañado muchísimo. Mire, yo creo que es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido en España y yo, sinceramente, estoy muy orgulloso de tener una ministra que ha sido capaz de revertir la reforma laboral que tanto daño ha hecho a la clase media trabajadora en este país, que era la reforma laboral del señor M. Rajoy. Mire, yo me centro en mi candidatura, yo lo que me centro es en llegar al Ayuntamiento de Madrid, yo lo que me centro es en darle voz a los ciudadanos, en que haya un bloque progresista que no se quede, que no haya nadie que se quede en casa sin votar. Creo que el éxito que logramos en 2015 es el que se tiene que repetir hoy, es el que se tiene que repetir el 28 de mayo y, por tanto, yo lo que quiero es que nadie se quede sin votar, porque creo que en este sentido, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que sacar al señor Martínez Almeida de las instituciones, hay que sacar al Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid, porque ya les vemos cómo trabajan y cómo operan, que es dándole contratos a dedo a los amigos, a los familiares o a, qué casualidad, que era la empresa del hermano de su mano derecha. Es siempre lo mismo. Todo lo que sea no centrar el objetivo en sacar al Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid es un fracaso para las fuerzas progresistas. Por el chat de Teams, desde Radio Nacional de España, Marta Pastor le pregunta si cree usted que las consecuencias que ha traído la fallida ley del solo sí es sí, libertad sexual, va a repercutir en el resultado de su partido en las próximas elecciones municipales. Y también Irene Tavera le pregunta desde OK Diario sobre este tema, ¿cómo se va a proteger a las mujeres cuyo agresor está en la calle? ¿Van a pedir ustedes perdón a las víctimas? Madre mía. Aquí preguntan de todo. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver. Voy a ser claro. Mire, el Partido Socialista ha dejado clara su posición. Ha presentado una propuesta en el Congreso de Diputados que lo que pretende, como dijo la propia ministra de Justicia, es volver al esquema de penas del Código Penal anterior basado en la violencia o la intimidación. Y lo que hacen es, bajo mi punto de vista, mantener la formalidad, porque de que ahora ahora lo quieren llamar todo agresión, pero luego acto seguido establecen dos tipos de agresión sexual. Una, la agresión sexual con violencia o con intimidación, que tiene las mismas penas de lo que antes se llamaba la agresión, y luego otra agresión sexual sin violencia o intimidación, que tiene las mismas penas y la misma definición que lo que antes era el abuso. Bien, yo creo que el movimiento feminista, durante los últimos años, lo que ha exigido siempre es una transformación real del Código Penal. Entonces, que lo que determine a la hora de juzgar a una mujer que ha sufrido una agresión
es que no sea que si ha existido o no una agresión, sino que haya consentimiento. Yo creo que es que no sé qué es lo que no se entiende de este tema. Yo creo que el consentimiento es el centro y el corazón de esta ley. Y volver otra vez a establecer dos tipos de agresión, con violencia y otro sin violencia, lo que hace es penalizar a las mujeres que no consiguen probar la resistencia o la violencia que se hayan ejercido sobre ellas, que es la mayoría de las mujeres, o que se ha recibido violencia y se han quedado paralizadas. ¿Qué pasa? Entonces, yo creo que, no sé, este calvario probatorio para las mujeres es lo que realmente estamos tratando de evitar. Miren, esta ley ha pasado, o sea, esto no es una ley que diga yo voy a hacer una ley, ha pasado muchos filtros, ha pasado el Consejo de Ministros, ha pasado el Congreso, ha pasado por el Senado, ha pasado por el Ministerio Fiscal, ha pasado por el Consejo General del Poder Judicial, es una ley que está avalada por Naciones Unidas, es una ley que está avalada en Europa, que cumple con los requisitos de la Convención de Estambul. Era una ley de coalición del Gobierno, recuerden, la ley de coalición de Gobierno de Pedro Sánchez. Qué bonito. Y ahora, cuando vienen jueces que están interpretando la norma, rebajando las penas, no, ahora es la ley de Irene Montero. Ahora, y la dejamos sola a la ministra. Pues es que me parece muy poco serio. Y yo digo, sí, es la ley de Irene Montero. Claro que es la ley de Irene Montero, pero es la ley de todo el movimiento feminista de este país que ha luchado durante años para que haya una ley decente y que ya iba siendo hora que hubiese una ley donde pusiesen el consentimiento en el centro. Doña Irene, le invito a intervenir si usted quiere. La verdad es que yo creo que el alcalde de Madrid ha dicho todo lo que debía decir y yo tengo otros foros para responder a preguntas. Las preguntas iban dirigidas para él y creo que eso es lo que debe ocurrir. Tanto Ione como usted, Irene, tienen este foro a su disposición para cuando quieran. Ernesto Castellano dice, sobre el modelo de movilidad, según un reciente estudio, Madrid es la ciudad española con menor facilidad para el uso de las bicicletas. Solo el 1% de la población lo hace. ¿Cómo podemos transformar Madrid en la capital ciclista de Europa? Lorenzo Sánchez dice, ¿qué medidas tiene previstas para defender el servicio público del taxi en Madrid de los ataques de las multinacionales del transporte? Y también le preguntan sobre cómo ampliará líneas de la EMT en la ciudad. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, evidentemente tenemos una asignatura pendiente con los carriles bici. Es que el señor alcalde se cree que pinta un carril rojo y dice aquí hay un carril bici. Vamos a ver, un poquito más de seriedad. Que hay asociaciones que están pidiendo carriles bici y no les hacen ni caso. Yo en mi barrio tengo un carril bici que está en mitad de la calzada peatonal, o sea, que invade a los peatones y que cuando llega el autobús pues se bajan los peatones encima del carril bici. Es un desastre lo que pasa en la ciudad de Madrid. Pero permítame que yo creo que evidentemente hay que construir más carriles bicis, que estén bien conectados, pero yo creo que el principal problema que tiene Madrid es que lo que tenemos que hacer es trabajar para evitar utilizar el coche privado. Es que en los últimos 10 años en Madrid no se ha dejado de incrementar el uso del coche privado. Y yo, no sé, pero yo tengo aquí una gráfica muy bonita, de colorines, muy bonita, ¿no?, que dice que en el año 2030 Europa nos va a pedir 30 microgramos de dióxido de nitrógeno. En el 2030. Hemos llegado al 2040, perdón, hemos llegado al 2023, ya han llegado a 40 y está sacando el alcalde, ha hecho un vídeo muy cookie en el que dice que, bueno, pues tenemos un aire limpio en Madrid. No tenemos un aire limpio, tenemos un aire menos sucio que el año pasado. Y esto tiene mucho que ver con diferentes casuísticas, pero el año pasado, noviembre y diciembre, fueron los meses de más lluvias. En noviembre hubo 18 días de lluvia y en diciembre 15. El mes de diciembre del año 2022 fue el segundo mes más lluvioso en la ciudad de Madrid desde 1895 y por eso hemos rebajado un puntito en la estación de Plaza Elíptica y hemos rebajado a 40. No hay que sacar vídeos cookies, hay que decir a los vecinos, hay que explicarles
que tenemos un problema de polución y que en Madrid la gente se está muriendo por contaminación y que somos uno de los países de la Unión Europea donde más nos morimos por contaminación. Y yo creo que un ayuntamiento lo que tiene que hacer, aparte de hacer carriles bicis, es en fomentar que haya otro tipo de transportes. Y esto pasa porque haya un transporte público de calidad que conecte bien los barrios, que sea gratuito, como he dicho antes, para los empadronados en la ciudad de Madrid, que se utilicen otras formas de movilidad en la ciudad, como hacen otras capitales de Europa y, sobre todo, del norte de Europa. Porque, claro, que cuando salimos por ahí fuera, yo me acuerdo el primer día, la primera vez que estuve en Göteborg, que casi me explota la cabeza. Claro, es que luego llegas a Madrid y pasa esto, ¿no? Que es increíble, porque con estos datos que nos están pidiendo la Unión Europea, 20 microgramos para el 2030, que quedan 7 años, que esto pasa así de rápido, y estamos todavía en 40. Es que el ayuntamiento, o sea, el alcalde de Madrid se presentó a las elecciones prometiendo acabar con Madrid Central. Es que hubo una señora, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que decía que echaba de menos los atascos a las 2 de la mañana. Venga, esto no es tomarse en serio, hombre. Así que yo les exijo a los políticos, y desde luego yo, cuando sea alcalde de Madrid, una de las primeras cosas que vamos a hacer es hacer cumplir el Plan A. El Plan A que se puso en marcha durante el mandato de Madame Carmena, que sigue vigente, pero que están muy callados. Ahora hablan del Madrid 360, que no sé lo que es, porque no está aprobado ni siquiera en pleno, pero queda muy bonito poner Madrid 360. No, vamos a cumplir el Plan A con 30 medidas que casi no se cumple ninguna. En cuanto al taxi, que me enrollo mucho y no quiero parecer un pesado, perdónenme. Pues yo creo que ayudas al taxi eléctrico. En 2025 hay que renovar las licencias para el taxi eléctrico, por tanto, hay que garantizar y hay que aumentarlas. Que se respete el carril bus, que haya paradas inteligentes, paradas digitalizadas de taxi que permitan pedir un taxi a través de un pulsador del sistema llamado Texmat, que se puso sobre la mesa hace unos años, pero bueno, pues ahí se quedó y no pasó nada. Y luego yo abogo por una aplicación pública, una aplicación pública para pedir un taxi, como tiene, por ejemplo, Barcelona, que si mal no recuerdo se llama PickMe. Bueno, pues copiemos las cosas que se hacen en otras ciudades que están siendo de éxito y apliquémoslas en Madrid. Eso es hacer política. David Martín, de Carrefour, le pregunta cuál es su programa electoral para el desarrollo del comercio madrileño, e Inés Aguilera le pregunta si impondría usted una tasa a las empresas de reparto tipo Amazon. Gracias por la pregunta. Mercados públicos municipales. Mire, hay una cosa que me llama la atención de los barrios, y es que hay mercados que están abandonados. Mercados municipales que están realmente abandonados, cerrados. En Orcasitas se ha convertido el mercado en el almacenaje para la policía municipal. Y no sé qué se ha hecho durante estos años en Orcasitas, pero si vas al mercado de Doña Carlota en Vallecas, el mercado está muerto. Están subsistiendo como pueden. Por tanto, yo creo que un ayuntamiento lo que tiene que hacer es abogar porque haya vida en los barrios. Y yo creo que una de las maneras para que haya vida en los barrios es fomentar, por ejemplo, los mercados públicos municipales. ¿Por qué? Porque creo que vamos a conseguir que haya un precio justo en los alimentos de primera necesidad, que yo creo que con la inflación que hay y la preocupación de la ciudadanía, pues que haya acceso a una alimentación equilibrada, pues no me parece algo tan distópico. En segundo lugar, porque creo que se va a pagar un precio justo a los agricultores y a los ganaderos. Va a haber un sueldo y un salario digno también para los trabajadores y las trabajadoras del mercado, y sobre todo porque genera vida y además reducimos la huella energética. Pero, insisto, se genera vida. Tenemos que trabajar en una cosa que a mí me preocupa muchísimo, y es el cierre constante de los locales, de los comercios en los barrios. Todos los que estamos aquí, o todas los que estamos aquí, vivimos en barrios en donde se han vuelto barrios oscuros. Cuando digo esto, no es una cosa, o sea, está pasando. Se cierran los negocios de proximidad y se convierten en viviendas, la gran mayoría turísticas. Que, por cierto, en Madrid hay 13.251 viviendas tipo Airbnb, que solamente 250 son legales. ¿Dónde están las inspecciones? Hay que inspeccionar y poner multas, porque se están cargando nuestros barrios. Si alguien le pregunta a los vecinos de Lavapiés, como hago yo, porque yo sí que recorro los barrios, aunque alguno diga que no,
Lo que le dicen los vecinos y las vecinas de Lavapiés es que realmente el problema está en que se están transformando todas las viviendas o todos los negocios en viviendas turísticas. ¿Qué ocurre con esto? Pues que no hay negocios. Y eso genera... Yo vivo en una calle, que es la calle José del Hierro, de la cual estoy muy orgulloso porque es una de las pocas calles que hay en Madrid que, si yo quiero, no salgo de mi puerta de mi casa, no salgo de mi barrio, porque tiene todos los negocios posibles. Por haber ahí hasta una casa de apuestas. O sea, imagínense el drama para mí. Y, sin embargo, tiene una vida la calle, tienes de todo, o sea, pescaderías, tintorerías, y eso es lo que yo quiero para la ciudad de Madrid. Y no es algo tan distópico. Entonces, a mí me da mucha pena porque cuando un barrio se vuelve oscuro, pues crece la delincuencia. En cuanto a la tasa de Amazon, bueno, pues estafa Amazon, ¿no? Que me han preguntado, ¿no? La tasa Amazon. Bien, es que yo me lío a hablar aquí, no. La tasa Amazon. Bueno, yo creo que las multinacionales tienen que aportar. Yo esa tasa me gusta mucho llamarla tasa patriótica. Tasa patriótica, sí, porque yo creo que o tiene que ser concebida realmente para corregir los problemas estructurales en aquellos lugares donde hay desigualdad y donde hay precariedad. Y sobre todo, en las empresas extranjeras tienen que pagar los impuestos. Y yo creo que esto se llama justicia social, ¿no? Yo creo que, o sea, es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que los pequeños comerciantes o que las pymes, que algunos de ellos también son repartidores, qué sentido tiene que deban pagar todos los impuestos en España mientras compiten con multinacionales que, bueno, pues que acaparan grandes cuotas de mercado y que además es que no pagan ni un solo euro a las arcas públicas? Pues esto yo le llamo tasa patriótica, por tanto sí. Juan Vicente, de los colectivos... Juan Vicente, de los colectivos Memorial, dice: en noviembre de 2019 el Ayuntamiento retiró el Memorial de la Almudena y en febrero de 2020 los versos del poeta Miguel Hernández. ¿Cómo valora estas actuaciones? Con eso estoy muy sensible, además, porque yo soy nieto de represaliado. Mire, ¿sabe lo que hizo lo primero que hizo el señor Martínez Almeida? Lo primero que firmó. No firmó nada que tenga que ver con avances sociales, no. Lo primero que firmó fue quitar el Memorial de la Almudena y quitar los versos de Miguel Hernández. Eso fue lo primero que hizo el señor Martínez Almeida. Y yo lo que haré cuando llegue al Ayuntamiento de Madrid, lo primero que haré será devolver la memoria a la Almudena y reponer los versos de Miguel Hernández. Eso será lo primero que yo haga en esta ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en política hay que tener valentía y hay que tener voluntad. Que algunos hablan de la triple A, ¿no? Triple A, la triple M. Bueno, pues yo hablo de la triple V, que es valentía, que es voluntad y que es victoria. Y yo creo que una victoria para la sociedad es que haya un Madrid con un museo que reponga la memoria de aquellos que defendieron la democracia y la libertad en este país. No solamente durante el periodo de la Guerra Civil, sino también durante el periodo de la posguerra, pero también a las víctimas del terrorismo de extrema derecha durante la transición, que son las eternas olvidadas y que una y otra vez el señor Martínez Almeida se opone y quiere olvidarse de ellos. Por tanto, es que yo no me imagino una ciudad como en Berlín que mantengan calles franquistas o calles de nazis. Yo no me lo imagino. Y aquí estamos normalizando una cosa que es realmente vergonzosa. Yo creo que un demócrata, independientemente del color que tenga, si sea conservador o sea de izquierdas, si sea azul, rojo, amarillo, yo creo que lo elemental, lo coherente y lo sensato es que haya un museo que reponga la memoria de aquellos que dejaron la vida porque hoy estuviésemos aquí y esté yo aquí presentándome al Ayuntamiento de Madrid. Vamos ya a ir concluyendo. Señor Sotomayor, ¿es Madrid de derechas? ¿Está la batalla perdida para la izquierda, como plantean desde algunos sectores? A la jueza Carmena se le están acercando prácticamente todas las fuerzas de izquierdas, quizás de una manera especial Más Madrid, cuya lista encabezó en las anteriores elecciones. ¿Qué papel debería jugar la exalcaldesa Carmena y a favor de qué lista en la campaña y, si fuera necesario, en la formación de un gobierno de coalición de izquierdas?
También le preguntan, usted forma ticket electoral con doña Alejandra Jacinto, que está aquí con nosotros y ya intervino en esta tribuna. Los dos son moderadamente conocidos por el electorado madrileño. ¿Confían en el impulso de la marca Unidas Podemos y que será suficiente para obtener el mejor resultado? ¿No cree usted que el ticket socialista formado por Reyes Maroto y Juan Lobato se orientará más a disputar el centro al PP con propuestas como las de la bajada de impuestos y la atracción de inversiones empresariales? ¿Le gusta el colofón? Ha estado muy bien. Ha estado bien. Es el colofón final. Y así desayuno, que no he desayunado. Yo creo que solo hace falta pasearse por los barrios para saber que Madrid no es de derechas, pese a las toneladas de propaganda diarias del señor Almeida y de la señora Ayuso vía publicidad institucional en forma de 27,2 millones de euros a medios afines. Hay que decirlo, 27,2 millones de euros para los medios afines. Vaya democracia, vaya libertad. Yo creo que en Madrid ganaron las opciones progresistas hace más bien poco, en 2015. Y en esta legislatura yo creo que el señor Almeida ha ido perdiendo apoyo interno, ha ido perdiendo apoyo también fuera. Ya no le quieren ni los suyos y esto pues yo creo que le ha hecho perder la poca credibilidad que tenía. Pero más importante aún es que Almeida no es querido en los barrios, no es querido en los barrios. Y no le quieren en Villaverde, porque no le quieren en Villaverde, porque ha sido incapaz de resolver el problema del abandono sistemático. No le quieren en el centro, donde ha sido incapaz de mantener los parques. Por cierto, Almeida se ha cargado 2.100 árboles en el 2022. Vaya plazas nos está dejando y vaya obras nos está dejando en el centro de Madrid. No le quieren tampoco en Vallecas. Por cierto, reclamo un museo municipal que cuente la historia de la ciudad de Vallecas, que no lo hay, y han tenido tiempo más que suficiente en la clase política para poder hacerlo. Así que yo creo que es fundamental que todo el mundo se quite ese falso mantra de la cabeza de que Madrid es de derecha. Sobre todo hay una parte de la izquierda que tiene ese derrotismo instalado y que juegan a perder. Yo, como vengo del deporte, pues lo de salir a perder nunca ha sido lo mío, ¿no? Yo creo que ayer vimos motivos de esperanza, ¿no? Y se palpa sobre todo en cada barrio, en cada distrito. Y yo creo que todo el mundo está siendo muy consciente de lo que nos estamos jugando y de que podemos ganar. Y ayer lo vimos en las calles, que se llenaron de dignidad defendiendo la sanidad pública, con los taxistas que están defendiendo su trabajo frente a las VTC, que, por cierto, no pagan impuestos en este país. Venga, más patriotismo. Los ecologistas, que también están preocupados por lo que les acabo de indicar, o como los jóvenes que están renunciando a tener un futuro mejor. Porque, mire, pasa una cosa con los jóvenes, que es que los jóvenes, a diferencia de nosotros, que nos preguntábamos qué queríamos ser de mayor, pues resulta que hoy los jóvenes se están preguntando qué va a ser de mí el día de mañana. Vaya fracaso de nuestro sistema, que no hemos empatizado con los jóvenes. Por tanto, me voy a volcar sobre todo con los jóvenes. Yo, insisto, salgo a ganar, salgo a potenciar esa esperanza, salgo a multiplicar esa esperanza de que otro Madrid es mejor y que hay que sacar al peor alcalde de la historia de nuestro ayuntamiento. Y, por tanto, creo que además tenemos que saldar una deuda. Tenemos que saldar una deuda histórica que muchas generaciones han tenido, mis padres, mi madre, mis abuelos, que querían un Madrid mucho mejor, con justicia social, y sobre todo la gente de hoy que sigue luchando para que haya un Madrid mejor. Yo creo que si no lo creemos podemos lograrlo. En cuanto al ticket con Alejandra Jacinto, pues como no podía ser de otra manera, es que yo creo que tenemos a nuestra mejor representante, nuestra mejor candidata para encabezar esta candidatura y devolverle el esplendor a la Comunidad de Madrid después de 40 años de corruptelas. Ojalá sea así, yo estoy convencido que va a ser así. De verdad, los madrileños tienen una oportunidad única para devolverle ese esplendor a la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a la unidad, nosotros hemos hecho nuestra parte del trabajo, hemos llegado a un acuerdo con Izquierda Unida, nos presentamos como Podemos Izquierda Unida, lo cual yo me congratulo muchísimo, que hay mucha gente de Izquierda Unida. Vamos a hacer un muy buen tándem, es una muy buena noticia para las fuerzas progresistas de este país, y estoy convencido que todo lo que hemos hecho a Madrid se ha replicado en otros puntos del país. Nosotros ya le pedimos a Más Madrid si querían participar, si querían que lográramos un gran bloque progresista, pero ellos han dicho que no en 2 ocasiones. Han dicho que no en 2 ocasiones y tienen que explicar por qué quieren ir en solitario. Y dicho esto, nosotros nos centramos en vencer, en ganar y en devolver la dignidad a la ciudad y a la Comunidad de Madrid. Señora Carmena.
Ha invitado ya a la señora Carmena para que intervenga en su campaña y le ayude. Yolanda Díaz y Carmena. Bueno, mire, Carmena hizo un trabajo, yo creo que muy bueno en el Ayuntamiento de Madrid. Yo voté a Carmena en las primeras elecciones, claro que sí. No le mentiría si fuese, porque se abrió un espacio de ilusión y de esperanza en el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que se perdió el gobierno y creo que fue por lo que he dicho anteriormente. No se llegó con valentía, con la suficiente valentía a las grandes reformas que necesitaba esta ciudad y nos plegamos a algunos poderosos. Yo me centro en mi candidatura, yo me centro en ganar el Ayuntamiento de Madrid. Tengo las mejores compañías, tengo la voluntad, tengo la valentía, tengo el apoyo de las ministras que están haciendo un trabajo excepcional en el Ayuntamiento, en el Gobierno de España, la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país, la mejor ministra de Asuntos Sociales que tiene este país. Sinceramente, no puedo estar mejor acompañado. Quien quiera venir a aportar a nuestra campaña progresista, que quiera un cambio de Madrid, será bienvenido. Yo creo que Madrid no lo merecemos. Yo sueño con ese Madrid. Y permítame decirles una cosa, y ya con esto termino. En mi casa había un cuadro que ponía si crees que puedes, es que puedes. Y lo he estado viendo durante 20 años, cada vez que me levantaba y cada vez que me acostaba, incluso en los peores momentos de mi vida. Y ha sido para mí, digamos, como lo que tenía que ver todos los días, ¿no? Si crees que puedes tener un ayuntamiento en donde no haya desigualdad, un ayuntamiento cercano, es que puedes tenerlo. Si crees que puedes, que un niño de 12 años no se acerque en Orcasitas a preguntarte por qué su barrio está más sucio o es peor que otro barrio, es que puedes lograr que se acabe con esa precariedad y esa desigualdad y que no haya ningún niño que descubra la desigualdad con 12 años. Don Roberto, le voy a dar un último turno para sus conclusiones finales, pero antes... Pues con lo bien que iba... quiero darle... No, pero es que tenemos que cumplir los tiempos. Quiero darle la palabra al doctor Luis Mallero para que intervenga en nombre de los mecenas que hacen posible este Fórum Europa, Asisa y Solaria. Esta última ha estado representada por el señor Redoli. Don Luis. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos por estar en este foro tan abierto. Ministros, por supuesto, también muy agradecido que esté con nosotros. Roberto, le acabo de saludar en la entrada como deportista de élite. Yo creo agradecerle su presencia aquí y felicitarle por sus palabras. Como buen deportista de élite ha demostrado que lo tiene preparado, que lo ha trabajado y le deseo lo mejor para conseguir los objetivos. Como le ha dicho, un deportista nunca puede salir a perder, así que pues que salga con ese afán de victoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Tiene usted la palabra. Bueno, iba a terminar, era muy bonito lo que estaba diciendo, pero no pasa nada, vuelvo a ponerme poético. Quiero decirles a todas y a todos los que están aquí que me voy a esforzar lo máximo para lograr ese cambio en Madrid. Yo creo que mientras que uno de nosotros quede, mientras que uno de nosotros siga soñando por ese Madrid, mientras que uno de nosotros siga luchando y siga peleando, mientras que quede uno de nosotros sigue. Si crees que puedes, es que puedes. Muchísimas gracias.